Yo soy de Veracruz, Puerto. El pastor ya se encargó de... como un niño, un chico malo, terrible, haciendo travesuras. Entonces mi madre me decía: Abdón, ven para acá, que no vas a hacer tu voluntad. Y yo creo que a muchos de nosotros, nuestros padres, nos dijeron así: dice, usted no va a hacer, anda solo. Y yo me acuerdo que mi madre agarraba un árbol de framboyán y agarraba una vaina, así, una ramita de esas que se pelan así, se le quitan así todas las hojas así, y quedaba como un chilillito, como como un chilillo, una varita así que hasta zumbaba. Y mi mamá me pegaba aquí en las patitas, sin, hasta zumbaba. Y me decía: porque usted no se manda solo y usted no va a hacer su voluntad. Entonces yo, cuando preparaba este tema, pues venía a mi vida esa anécdota. Y hoy en día pues sigue igual, no ha cambiado mucho, pero ahora es Dios el que me disciplina. Ahora es Dios el que también me dice, me sigue diciendo, me dice: Adón, no se hace como tú dices, sino como yo digo. Y también Dios me sigue disciplinando, porque su palabra dice que Dios al que ama, disciplina, corrige. Entonces, bueno, lastimosamente no ha cambiado mucho mi infancia con mi vida ya de adulto, de que muchas veces todavía queremos hacer nuestra voluntad y dejamos a Dios por un lado, ¿sí? Pero bueno, Dios es amor, Dios es bueno con nosotros. ¿En dónde encontramos la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios la encontramos en la Biblia. Está escrito, ahí está la voluntad de Dios. Si yo la ando buscando por otro lado, pues no voy a encontrar la voluntad de Dios, voy a encontrar la voluntad del TV y novelas o la voluntad del Facebook. Pero si yo estudio la Biblia, si yo vengo y me congrego domingo a domingo, voy a encontrar la voluntad de Dios a través de la Escritura, a través de sus leyes, a través de la prédica de mi pastor, a través de testimonios de la gente cuando se para aquí da testimonios. De alguna otra forma vamos a encontrar la voluntad de Dios. Pero si yo ando buscando la voluntad de Dios por otros lados, pues no la voy a encontrar. La voluntad de Dios se encuentra en la Biblia. Hay ciertos principios que ya están claramente indicados por Dios en la Biblia. Su voluntad, su ley, hay ciertos principios que ya están ahí, ¿sí? Yo no voy a orar para decirle a Dios: Dios, te pido por favor que yo me pueda casar con esa chica, con ese chico inconverso. Dios, habla mi vida, yo quiero convertir a esa persona, yo le voy a hablar. Hay cosas que ya están en la Biblia, que yo no tengo por qué orar, ¿sí? Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. Hay cosas que ya están, principios que ya están ahí. Yo no voy a orar y decirle: Dios, ¿será bueno que yo robe, Señor? ¿Será bueno que yo, en este contrato que voy a firmar con Pemex, será que yo pueda hacer algo? Pues no, hay cosas y principios que ya están, que no tengo que orar para decirle a Dios. Dios dice: no robarás, ¿sí? Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay cosas que ya están escritas, que no tengo que orar a Dios para decirle si lo puedo hacer o no puedo hacer. Un hijo no necesita preguntarle a Dios: Dios, ¿te tengo que obedecer o no te tengo que obedecer? Dios, ¿tengo que obedecer a mis padres o no tengo que obedecer a mis padres? Son principios que ya están en la Biblia. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hay principios que ya están en la Biblia, esa es su voluntad, simplemente nos queda más que obedecerla. No hay más, son cosas que ya están allí.
Tampoco hace falta preguntarle a Dios: Dios, tengo que predicar tu evangelio, Dios, tengo que ir a las naciones, Dios, tengo que ser un embajador tuyo de la palabra. Ya está, son principios que Dios estableció, ahí están, y vamos a ir a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Traducción en lenguaje actual dice: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos: hagan las paces con Dios. Hay cosas que ya están en la Biblia, que ya no tenemos que orar y decir: Señor, ¿será que yo tenga que adulterar, Señor? Hay cosas que ya están allí, sí, pero obviamente pues muchas veces no queremos hacer nuestra voluntad, ¿sí? Queremos hacer nuestra voluntad, ¿sí? Cuando no es así, ¿sí? Cuando no es así. Entonces, el primer paso para encontrar la voluntad de Dios es estudiar la Biblia. Hay que tener la fe y la confianza que Cristo nos va a guiar, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo me tengo que acercar a Dios creyendo de que Dios está, de que Dios es real, de que ahí está Dios, de que hay Dios, tengo que acercarme, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay opción. Dios dice que tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, pero la voluntad de Dios está en la Biblia, y la otra parte pues es la decisión, si yo la quiero seguir, si yo la quiero obedecer o no. Para eso Dios nos dio libre albedrío, ¿sí? Para eso Dios nos dio libre albedrío. La voluntad de Dios ahí está en la Biblia, ¿sí? Ahí está la voluntad de Dios, pero ya depende de nosotros el hacerla, el obedecerla, ¿sí? ¿Sí? Pero es imprescindible aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida sin tratar de inspeccionar primero. Dios, ¿sabes qué? Ok, tu voluntad es esta, pero déjame experimentar tantito, ¿no? Tu palabra dice que yo no debo robar, pero déjame experimentar tantito, a ver. La voluntad de Dios es imprescindible, se tiene que obedecer. Nada de que estoy aquí o que estoy allá, o déjame experimentar, o déjame probar, la voluntad de Dios es imprescindible, ¿sí? Algunos oramos diciendo: Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, muéstrame tu voluntad, Señor. Pongo en tus manos, Señor, irme de vacaciones a Cancún, Señor. Me quiero ir a Cancún, Padre. Ya me hace falta relajarme, estoy pálido, Señor. Me como un panucho, Señor, ya se me ve el panucho, cómo va cayendo, Señor. Mire, me hace falta, Señor, me hace falta. Señor, lo pongo en tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Ya tenemos el tiempo compartido pagado, ya tenemos los boletos de avión, mandamos la camioneta al servicio porque ya nos vamos a Cancún de vacaciones. Pero oramos y le decimos: Señor, pongo en tus manos el viaje a Cancún, que se haga tu voluntad. ¿Y qué creen? Dios dice: no, Abdoncito, es verano, tienes que pagar colegiaturas, tienes que comprar libros, tenis, zapatos para los chamacos. Oiga, Señor, no, mi voluntad es que no. Aparte, ya sabes que en verano son las inscripciones. ¿Por qué no fuiste un buen mayordomo y fuiste y juntaste? No, si te vas a Cancún, Abdón, te vas a desacompletar. No vas a pagar las colegiaturas, los útiles escolares y todo. Entonces nos quedamos con que mi voluntad es felicidad, pero la voluntad de Dios, como me dijo que no, es infelicidad. Y no, negativo, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios es bueno. Y aparte, mi visión es muy parcial: playita, Cancún, fiesta, pachanga. Pero la visión de Dios es global, es integral. Él ve más allá. Él ve más allá, ¿sí?
Y cuidado si tenemos ese pensamiento de que mi voluntad es la buena y la voluntad de Dios, como no me da lo que yo le pido, es la voluntad mala. Y no, esos pensamientos no son bíblicos. Esos pensamientos no son de Dios, ¿sí? Vamos a ir a Salmo 37:4. Salmo 37:4. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Si yo me deleito en el Señor, pues Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. ¿Sí? Si yo me deleito en Dios, pues Él se compadece de mí. Dice, bueno, Abdón está conmigo, Abdón me ama, se deleita conmigo. Pues ok, ¿sí? Señor, quiero mi coche, mi BMW, Señor, serie 6. Esa es mi voluntad. Pero Dios dice, no, Abdón, ¿para qué quieres un BMW? Pero Señor, dicen que arriba del BMW serie 6 se me va a quitar lo feo. Cuando me vean arriba me voy a ver guapo. No, Abdón, quítate esos pensamientos. Aunque te subas a un Jaguar te vas a ver feo, Abdón. Entonces Dios dice, no, Abdón, no mereces el BMW, no te lo voy a dar. Uno, te vas a matar corriendo a 220 kilómetros por hora. No vas a tener dinero para gasolina. 3, ni para la tenencia te va a quedar, Abdón. Entonces uno dice, Dios es el malo, mi voluntad es la buena. Y no, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Salmo 103:13. Salmo 103:13. Salmo 103:13. Dios se compadece de nosotros. Si yo me deleito en el Señor, Dios me va a dar lo que yo le pida. Pero me tengo que deleitar en el Señor, lo tengo que amar, tengo que disfrutar la alabanza, tengo que disfrutar cuando yo vengo a orar aquí, deleitarme en el Señor, gozarme en el Señor. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, de los que lo amamos, lo respetamos. ¿Sí? No los que le tenemos miedo, no, de los que le respetamos y amamos y tememos a Jehová. Así Dios se compadece de nosotros. Y es mentira de que si Dios no me complace en lo que yo le pido en oración, Dios es el que no me está dando las cosas que yo pido. No, porque Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere darnos lo mejor y nos ha dado lo mejor. Yo compartí hace un tiempo que muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta y estamos enfocados en lo que nos falta y no nos enfocamos en lo que tenemos, en todo lo que tenemos: salud, bienestar, tu esposa. Qué bendición dormir con tu esposa todos los días, tenerla a tu lado. Y lo digo porque hay gente que salimos de viaje, hay gente que están en plataforma 28x14, 14 por siempre. Entonces qué bendición la de nosotros, que tenemos a nuestra esposa al lado todos los días, bella, hermosa, dormimos con ella. Qué bendición. Pero no, nos enfocamos en lo que nos hace falta. En el BMW serie 6, en eso nos enfocamos y me olvido de las cosas que Dios me da. Mis hijos sanos, mis hijos de pie, educados, estudiando en la universidad, sanos, no están en la cárcel, no están en drogas. Y no me fijo en eso. No, pero quiero el viaje a Cancún y quiero el BMW serie 6. Y no, y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Romanos 8:32. Dios siempre quiere darnos lo mejor. Romanos 8:32. Tan es así que Dios nos quiere dar lo mejor, que dice Pablo en la carta que le escribió a los romanos: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios siempre quiere darnos lo mejor. Nos dio su Hijo Jesucristo. Nos dio su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos vida eterna.
para que a través de la sangre de Jesucristo tuviéramos perdón de pecados. Nos dio todo. Dios siempre quiere darnos lo mejor. Ahora, para llegar a la voluntad de Dios tenemos que orar. Tenemos que orar. La oración nos ayudará a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? No hay más. Muchas veces oramos. Tenemos un familiar en terapia intensiva. 5 o 6 días en terapia intensiva. El papá, la hermana, el vecino, el cuñado, el hermano. Está en terapia intensiva y oramos a Dios. Dios, decretamos, sana a mi padre, está en terapia intensiva, no soporto verlo entubado, lleno de cables, sana Dios, sana a mi papá. Y pasan 2 o 3 días y uno sigue orando, Señor, sana a mi papá, está en terapia intensiva, no quiero que se muera, papá, Dios, ayúdame, tú eres, y hasta queremos hacerle así como manita de puerca a Dios, ¿no? Tú también eres papá y mira, y de repente Dios dice, Abdón, me tengo que llevar a tu papá. Y en ese momento pues nosotros pensamos, no, bueno, pues sí, no, sí, que se haga la voluntad de Dios y todo. Pero cuando se da el hecho, nos duele porque somos carne. Y por eso no quiere decir que Dios es un malo, que Dios no hizo mi voluntad. Simplemente la voluntad de Dios era lo mejor. Perdón, ¿para qué quieres a tu papá así? Mira, yo lo necesito acá, que descanse, le tengo preparado una morada hermosa, aire acondicionado, le tengo Netflix. Ya la enfermedad, ya no va a tener enfermedad. O sea, ¿para qué te aferras, Abdón? Esa es la voluntad de Dios y muchas veces nos cuesta trabajo aceptarla. Somos humanos, somos carne, nos cuesta trabajo aceptarla. Pero la voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. A través de la oración nosotros vamos a interceder, Dios nos va a mostrar, tenemos esa intimidad con Dios y oramos. Cuando oramos, bueno, pues oramos, 1, porque somos agradecidos con Dios. 2, pues un 99% de nuestras oraciones son porque necesitamos algo, necesitamos pedirlo. Y está bien, porque Dios dice, todo lo que me pides en oración te será dado. Está bien que nuestras oraciones sean para pedirle a Dios, Dios, ese contrato me hace falta porque voy a caer en bancarrota. Perfecto. Y Dios, y llora, y está bien, y a Dios le gusta que sus hijos le pidan. Cuando nosotros oramos, desatamos los intereses de Dios. Debemos de ir de rodillas y entender que cuando oramos no se van a desatar mis intereses o lo que yo quiero, sino cuando oramos es porque se van a desatar los intereses de Dios, lo que Dios quiere en mi vida. Y ya vimos que Dios siempre quiere lo mejor. Nuestras oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces pensamos que Dios es como un cajero automático, ¿no? Y sale todo lo que queremos y oiga Dios, que quiero esto, sí, ahí te va eso. Y no, Dios sabe que nos conviene y Dios quiere lo mejor para nosotros. A lo mejor en su momento un joven está orando, me quiero casar con esta chica y me quiero casar con esta chica y va todo bien y maravilloso y es un siervazo de Dios el joven y sirve y todo. Y hasta toman los cursos prematrimoniales y las charlas y bien. Y de repente Dios dice, no va a ese matrimonio. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque mi voluntad dice que no. Yo tengo mejores planes para ti. Pero Señor, si es la chica de mis sueños. Sí, joven, pero tú nada más estás viendo ahí. Y yo estoy viendo más allá. Yo estoy viendo el futuro. Y no te conviene ese matrimonio. ¿Pero por qué, Señor? Si ya hicimos las pláticas, ya tenemos las invitaciones. Es la voluntad de Dios y nos cuesta trabajo aceptar la voluntad de Dios, porque como dije hace rato en el principio, pues muchas veces Dios no nos va a complacer en todo, ¿sí? Porque Él sabe lo que nos conviene y Él desea siempre lo mejor para nosotros. Y es difícil aceptar la voluntad de Dios, es difícil. Un padre duele que muera. Pero un pariente, un hermano, un amigo, que Dios diga, Abdón, me lo voy a llevar, es mi voluntad. Oiga, Señor, pero si está joven y tiene unos... Abdón, no insistas. Ora, está bien, ora, pero mi voluntad es que me lo tengo que llevar. Entonces,
muchas veces la decisión de Dios pues no es lo que nosotros queremos, pero sí es lo que Dios sabe que va a ser de bendición para nuestras vidas. Si nosotros estamos caminando con Cristo, si nosotros estamos en comunión con Dios, ¿qué creen? Va a ser más fácil que mis deseos sean los mismos de Dios. Si yo estoy caminando con Dios, si yo estoy en comunión y oro y vengo a la iglesia, estudio la palabra, sirvo, doy buen testimonio, si yo estoy caminando con Dios, si yo estoy en comunión con Dios, pero por supuesto que mis deseos van a ser los mismos que de Dios. Entonces, de tal forma que yo le voy a decir a Dios, mi BMW Serie 6, ahí está, ahí lo tienes. ¿Por qué? Porque estoy caminando con Él, porque estoy en comunión, porque estoy pegado a Él, porque hago su voluntad. Señor, mi viaje a Cancún, mira cómo soy de pálido. Vámonos, súbete las maletas y vámonos. Porque estoy en comunión con Dios, porque estoy pegado en Dios. Si yo no estoy pegado a Dios, bueno, pues va a ser difícil que yo haga su voluntad. Si yo estoy en intimidad con Dios, si yo estoy caminando con Dios, si yo ando en el Espíritu Santo de Dios y no ando en la carne, pero por supuesto que mis deseos van a ser los deseos de Dios y Él me va a cumplir las cosas. Ahora, la voluntad de Dios no es un sendero de rosas, ya lo estamos viendo. Normalmente Él nos cumple todo en oración, pero la voluntad de Dios no es un sendero de rosas. Hay cosas que Él nos va a decir no. Imagínense que Dios le dijo no a su propio Hijo. Dios le dijo no a su Hijo, a Jesucristo le dijo no. Y que no me diga no a mí, si a su propio Hijo le dijo no. Mateo 26, 39 y 42. Mateo 26, 39 y 42. La voluntad de Dios no siempre es miel sobre hojuelas. No es un sendero de rosas, así bonito, con corazoncitos. La Biblia nos muestra, la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo le dijo no, que Dios le dijo no a su Hijo Jesucristo. 39. Yendo un poco más allá, el contexto es que Jesucristo una noche, la madrugada del día que iba a ser crucificado, Él va a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, va a orar. Él ya sabía lo que venía en unas horas más. Él ya sabía, ¿sí? Entonces ese es el contexto. Ya iba a morir, iba a ir a la cruz en breve. Mateo 26, 39, yendo un poco más allá, dentro del huerto de Getsemaní, se fue más al fondo, buscando más privacidad para orar a su Padre, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aquí vemos la parte humana de Jesucristo. Él sabía que iba a ir a la cruz, que iba a crucificarse, pero aún así dijo: Padre, o sea, si es posible, casi le decía: oye, pues allá tienes un montón de ángeles, ¿no? ¿Por qué no cambiamos? Mándate a Miguel o mándate a Gabriel para crucificarlo. Oye, papá, soy tu hijo, ¿no? Y Jesucristo sabía que ya estaba la profecía escrita. En Isaías 53 Jesucristo sabía. A lo mejor el mismo Jesucristo inspiró a Isaías para escribir ese libro, no lo sé. Pero Jesucristo dijo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo que iba a pasar. No me hagas beber esta copa, lo que viene, la crucifixión. Dice: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí ya habló el Jesucristo Dios, el Jesucristo espiritual. Y dice el 42 todavía, lo dijo 2 veces. Por segunda vez se retiró, se fue más lejos a orar: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad.
Dice la palabra de Dios que su sudor era como sangre, estaba tenso, iba a morir, iba a ir a la cruz. Y Jesucristo le dijo: no voy a enviar a Gabriel, no voy a enviar a nadie. Mi voluntad es que tú vayas a la cruz, porque la iglesia, el mundo tiene necesidad de ti. Dios le dijo que no a su hijo, y Jesucristo 2 veces tiró el mensaje, su parte humana, y Dios le dijo que no. Dijo Dios: me es necesario que estés en mis negocios, que tengas muerte de cruz, que derrames tu sangre para todo el perdón de la humanidad, que andamos mal. Esa fue la voluntad de Dios, pero Jesucristo, bien alineado como hijo: hágase tu voluntad. Hay un libro que a mí en lo particular me gusta mucho y se los recomiendo. Lo escribió un autor estadounidense, pastor, que se llama Max Lucado. El autor se llama Max Lucado en español, y en inglés Max Lucado. Este libro se llama Él escogió los clavos. Se lo recomiendo, es un libro bellísimo. Él escogió los clavos. Y cuando yo estaba desarrollando mi tema, me acordé de ese libro, donde precisamente dice Max Lucado dice que cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, pues a lo mejor haciendo referencia a estos 2 versículos, pues obviamente Él dijo que se haga la voluntad de mi Padre. Y en ese momento Él escogió los clavos, así se llama el libro. Él escogió los clavos. En ese momento Jesucristo sabía que en unas 2 o 3, 4, 5 horas más le iban a dar clavos en sus manos, en sus pies. Él escogió la corona de espinas por amor a ti, a mí y a toda la iglesia, a toda la humanidad. Él escogió la lanza en la costilla. Él escogió eso, pudiendo haber dicho: bueno, Jesucristo escogió los clavos, ¿sí? Esos clavos que le rompieron las arterias, desangró todo su cuerpo. Es un libro muy bello, muy hermoso, se los recomiendo. Él escogió los clavos de Max Lucado, ¿sí? Y vino a mi mente el día que yo estaba desarrollando mi tema, me acordé que Jesucristo escogió los clavos para que hoy todos tengamos vida eterna, tengamos la salvación. Pero bueno, dentro de la voluntad de Dios tenemos la seguridad de que Dios tiene el control soberano de todo. Dios es soberano, Dios tiene el control. Vamos a ir a Romanos 8:28. La voluntad de Dios siempre predomina por encima de la nuestra, no hay más. La voluntad de Dios se hace. Romanos 8:28. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene todo bajo control. Vamos a regresar a nuestro versículo fuente, a mi fundamento bíblico, Mateo 7, del 21 al 23. Dice que Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos que no es suficiente. Si yo quiero entrar al reino de los cielos, no es suficiente decirle Señor, Señor. No es suficiente. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El rey David escribió en los Salmos 23, Salmo 23, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Y qué es una persona limpia de manos? Una persona honesta, que no roba, que no es violenta, que no mata, que no asesina. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cuál es la persona pura de corazón? La que ama a Dios, la que obedece a Dios. David era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Entonces, ¿quién subirá
al monte de Jehová. ¿Quién entrará al reino de los cielos? El que haga la voluntad de mi Padre, dice Jesucristo. Dice David, el limpio de manos y puro de corazón. Ese es el que va a subir al monte de Jehová. Después sigue diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Dice Juan 8:31. Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, Juan 8:31, verdaderamente sois mis discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si yo permanezco en la palabra de Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Dice Juan 14:23 y 24. Juan 14:23 y 24. Si alguno me ama, guardará mi palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras. Si yo amo a Dios, la voluntad de Dios va ligada a que yo lo tengo que amar. Porque si yo amo a Dios, pues yo voy a guardar su palabra. Si yo amo a mi esposa, bueno, pues voy a obedecerla. Si yo amo a mis hijos, voy a ser un gran padre. Si yo amo a mi vecino, pues lo voy a ayudar. Vecino, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué se te ofrece? Se te descompuso el coche, te ayudo. ¿Qué quieres? Que te pase corriente, batería y todo. Y en Mateo 22, 37, 38, Mateo 22, 37, 38, dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Entonces aquí vemos la voluntad de Dios, que lo debo de amar, debo leer su palabra, debo perseverar, caminar en Dios para yo poder hacer la voluntad de Dios. Dice en Mateo 22, traducción lenguaje actual, Mateo 7, 21, dice: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre, lo que decíamos, ¿sí? Para hacer la voluntad de Dios debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no es suficiente servir a Dios, no es suficiente. Cuando venga aquel día, Dios va a decir: a ver, Abdón Lugo, ven para acá, siéntate, a ver, platícame. Cuando venga aquel día en el juicio: no, Señor, yo predicaba en el barquito, Señor, yo predicaba en Arca de Vida. Y no sé, a lo mejor Jesucristo me va a hacer como Batman: ¡ah! Quítese de aquí, asador de Malá. No era todo eso predicar, era obedecerme. Nunca me obedecías, eras rebelde, nunca me obedecías. No todo es servir, Señor, pero yo oraba, Señor, y yo, sí, pero no profesabas el amor, sí. A lo mejor compartías la palabra para buscar la bendición. Acuérdate que te enseñé a orar. Te enseñé a orar con el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. A lo mejor yo estoy buscando la bendición, yo estoy buscando el pan, yo estoy buscando el maná, pero no estoy aceptando el reino de Dios. No estoy aceptando la autoridad de Dios en mi vida. Eres rebelde, andas brincando de iglesia en iglesia. Tu vida está hecha un desorden, Abdón. Si de qué sirve que prediques y compartas y mira tu vida cómo está. Tienes que aceptar el reino de Dios, mi autoridad. Y después, mi voluntad. Ah, no, pero yo quiero el pancito primero, quiero la bendición de Dios. Y Dios dice: no, primero venga tu reino, hágase tu voluntad, la voluntad de Dios,
y después el pan de cada día. Ah, no, pero yo primero quiero el viaje a Cancún, quiero el BMW Serie 6, pero no quiero aceptar el reino en mi vida, que Dios venga y ponga orden en mi vida, que yo sea la cabeza del hogar, que Cristo sea mi cabeza y yo sea la cabeza del hogar. Está invertido. Va a decir Jesucristo: aparte de mí, hacedor de maldad, de nada me sirve que ni te conocí, compartías y ni te oía la palabra, porque no hacías mi voluntad, porque no me obedecías. Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es maravilloso, hermanos. Bendito Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham, dice la Biblia, que era amigo de Dios. Isaías dice que Abraham era amigo de Dios. Santiago también dice que Abraham era amigo de Dios. Y de repente un día Dios le dijo: Abraham, ven, necesito hablar contigo, siéntate. Sí, amado Dios, dígame. Necesito que me entregues a tu hijo. Necesito que me entregues a tu hijo, que me lo sacrifiques. Abraham no dijo nada. Pudo haber dicho muchas cosas. Pudo haber dicho: Señor, mi hijo Isaac, pero Señor, te entrego a Sara, esa sí te la entrego, ya está viejita, pero mi hijo. No dijo Abraham así. Yo lo estoy diciendo. Pudo haber dicho: Señor, te entrego a Agar, a la sirvienta con la... No, a tu hijo. Señor, te entrego a Lisma, a Ismael, a Lisma, el hijo que tuve con Agar. Abraham fue obediente, no dijo nada. Y Dios le pudo haber dicho: bueno, pero ¿sabes por qué te lo voy a sacrificar? Dice: porque se ha vuelto tu prioridad a él. Dios no lo dijo, eso lo digo yo. Dios le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Porque ya se volvió tu ídolo, Isaac, andas para allá, andas con él por todos lados, juegas Nintendo, te lo llevas a Cinépolis, juegan fútbol. Ya se volvió tu prioridad tu hijo, le estás dando más lugar a tu hijo que a tu esposa. Pobre Sara, de 92 años, lo llevó 9 meses en el vientre, ya te olvidaste de ella. ¿Que no sabes que tengo grandes planes para Isaac? Va a ser el segundo patriarca Isaac, tengo grandes planes, pero tú ya te olvidaste de tu esposa, ya no la cuidas, está enferma, ya tenía más de 100 años. La Biblia no dice qué edad tenía Isaac cuando se lo pidió a Dios. Algunos dicen que era un adolescente, que era un joven. Y si Sara tuvo a los 92 años un niño, pues ya tenía más de 100, ya estaba grande. Te has olvidado de Sara. Pero no, Abraham fue obediente. Abraham fue obediente a Dios y ya sabemos la historia. Esos son los hombres que Dios anda buscando, hombres que hagan la voluntad de Dios. Lo mismo con Job. Dios se lo presumió a Satanás, que era un excelente siervo, y mira, y Job aguantó estoicamente, hizo la voluntad de Dios. Prefirió maldecir el día en que nació Job, pero nunca dijo nada de Dios. Lo mismo Pedro. Dios le dijo: Pedro, tú vas a fundar mi iglesia. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, claro que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Y Pedro fue obediente y lo hizo. Esos son los hombres que Dios anda buscando. Esos son los hombres que Dios necesita.
Todas estas personas temían a Dios, eran respetuosos de Dios. Todas esas personas hacían la voluntad de Dios. Todas esas personas de alguna u otra forma habían muerto al yo, ¿sí? Caminaban con Dios, estaban con Dios. Vamos a ir a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Ya para cerrar, para darle el micrófono a mi pastor. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Así que una persona que hace la voluntad de Dios es una persona que sigue la palabra de Dios, la ama, practica la palabra de Dios, cumple los mandamientos del Señor. Y si no queremos hacer los 10, bueno, pues hagamos los 2 que nos dejó Jesucristo en el Nuevo Testamento, que ahí se resume todo. Y sobre todo es una persona que busca el amor de Dios. Una persona que busca el amor de Dios. Romanos 12:2. Dice Pablo en la epístola que le escribió a los romanos: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No sigamos lo que el mundo dice, las modas, sino que Dios nos transforme nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. De mis sueños, tu voluntad hace en ellos. Mi corazón te entrego. De ti quiero aprender a escucharte, quiero saber lo que es amarte, de tu verdad saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, por su Espíritu Santo.
Si tú viniste hoy cargado, cansado, Dios va a orar en ti. El Espíritu Santo de Dios va a hacer la voluntad de Él en tu vida. Muchas veces oramos y le pedimos: Señor, no me has cumplido lo que te he pedido. Y Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Y quizás ese es el no de Dios, pero debemos aceptarlo. Si tú has tocado fondo, si tienes problemas, Dios es bueno y Dios te va a rescatar y te va a sacar de ese hoyo, de esa preocupación, de ese problema. Muchas veces oramos: Señor, no pasé el examen de admisión en la universidad. Debemos de tener la fortaleza, Señor, de entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Señor, no me has cumplido esto, Señor, y aquello. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero Señor, mis padres están enfermos, Señor, no te los lleves. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero Señor, quiero cambiar de empleo, Señor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, porque usted ha hablado a mi vida hoy, Señor. Usted me ha dicho, Señor, que no basta en servir, que no basta en decirle Señor, Señor, que no basta, Señor, en compartir tu palabra, que no basta, Señor, en echar fuera demonios en su nombre, que no basta en hacer milagros en tu nombre, Señor, sino tenemos que hacer la voluntad de usted, Padre. Muchas gracias, Padre, porque usted es bueno y su misericordia es para siempre, Señor. Santo es su nombre, Padre. Le amamos, le exaltamos, le bendecimos. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias. Realmente Dios quiere lo mejor para tu vida. Es lo que tienes que estar convencido de que la voluntad de Dios para ti es lo mejor. No hay otra cosa mejor para tu vida. Y Dios tiene pensamientos de bien siempre, o sea, no de mal, de bien. A veces el hombre queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Hay que convencernos de que no es lo mejor hacerlo así. Mejor hacerlo como Dios dice. Y creo que eso va a traer a nuestras vidas bendición, abundancia. Quiero, antes de despedirme de todos ustedes, quiero orar por los enfermos, porque también la voluntad de Dios es que no haya enfermos. Y vamos a orar por los enfermos. Yo voy a orar por Mónica también. Mónica, nuestra hermana Mónica está enferma, está un poquito decaída, pero podemos orar por ella y vamos a orar por algunos enfermos que están aquí. Si estás enfermo, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y si puedes venir para acá, mejor. ¿Sí? Así que vamos a continuar. Esa alabanza está muy bonita, la que estás ahorita cantando. Si puedes volverla a cantar. ¿Sí? Le voy a pedir a mi esposa que venga para acá también. Que tu presencia Me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame. En la
de Jesús, Señor. Padre, que haya un pueblo sano, Señor, un pueblo que esté libre de todo cáncer, de todo tumor, de toda malformación, Padre, en el nombre de Jesús. Clamo a ti, mi Dios, Padre, porque, Señor, toda enfermedad, Padre, hereditaria, Señor, sea controlada. Toda diabetes sea controlada, Señor. En tu nombre, Padre. Y mi Dios, Señor, Padre eterno, Señor, que tu voluntad, que sabemos que es buena, que es agradable, Señor, es algo que nos va a traer gozo y alegría a nuestro corazón. Y Padre, que nos va a llevar a una situación de perfección delante de ti, Padre, se haga en nuestras vidas, Señor. Bendice a Mónica y bendice a cada uno de mis hermanos que están enfermos, Padre, sánalos, Padre, que puedan recuperarse. También quiero pedirte, Señor, porque si hay situaciones de deudas, sean saldadas, Señor. Sean liberados mis hermanos, Señor, de toda esclavitud, de toda cadena. Si hay problemas emocionales, si hay problemas en casa, mi Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que sean solucionadas cada una de las situaciones dentro de casa, Padre. Señor, ayúdanos a mantenernos, Padre, unidos como matrimonios, en familia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la línea, Señor, donde tú quieres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz domingo. Buen provecho. La paz de Dios esté con ustedes. Amén. Yeah.